Hay adagios, dichos populares que tienen tantísimo de realidad y de verdad. No hay mal que dure 100 años. Después de la tormenta viene la calma. Pero son adagios que dependen mucho de la actitud de vida que nosotros tengamos. Esas actitudes positivas. Y hablando desde la fe, esas actitudes de esperanza que nos mueven a superar las dificultades y que nos ayudan en los momentos de prueba, de conversión y de fidelidad. Este domingo, por el Evangelio que acabamos de escuchar, se conoce como el Domingo de la Transfiguración, después del primer domingo de Cuaresma, que fue el Evangelio de las tentaciones, de la prueba y de la lucha. Antes de mostrar su gloria a Pedro, a Santiago y a Juan, Jesús, días antes, había anunciado su pasión y muerte. Había anunciado la persecución. Había anunciado la calumnia. Había anunciado la lucha y la fidelidad, porque nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los que ama. Y nosotros somos amados del Señor. Una vez que el Señor anuncia su pasión y muerte y la realización del plan de salvación del Padre como acto de obediencia y de amor a su Padre y a nosotros los hombres, por los cuales el Señor da la vida, como hemos escuchado en la segunda lectura, y de haber superado las pruebas, como hemos escuchado en la primera lectura del Génesis, de Abraham, que pensando en la mentalidad del tiempo, creyó que Dios le pedía al heredero de la promesa y estaba dispuesto por obediencia a sacrificarlo. Y se acababa la promesa. Pero Dios, que es Salvador, interviene y salva al heredero de la promesa. Porque lo más grande para Dios es la persona. Lo más grande para Dios es el hombre. Lo más grande para Dios es la mujer. La persona es la mayor gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que el hombre viva, y viva en condiciones dignas de su realidad humana, y viva en sus condiciones dignas de hijo de Dios. Y por eso hay que luchar en la vida en los momentos de prueba. Estamos contentos porque se avisora nuevos tiempos para Guatemala, pero hay que luchar contra la corrupción desgraciada y maldita, que todavía tiene cooptado al Estado en corrupción, porque los corruptos siguen dominando porque cooptaron el Estado. Y por eso hay que luchar como guatemaltecos. Y a nivel personal y a nivel comunitario, nosotros somos personas en la lucha. El cristiano no puede ser un apangado, un indiferente, alguien que no se interesa en las realidades de este mundo.
Es que las realidades de este mundo han de ser transformadas. Es que las realidades de este mundo han de ser transfiguradas. ¿Por qué? Porque están llamadas a la gloria de Dios en su reino. Este reino que es un reino de santidad, pero de santidad histórica, en el aquí y en el ahora, en la justicia, en la solidaridad y en el amor que hacen un mundo nuevo. Y de esto somos nosotros testigos. La transfiguración no fue solamente el hecho para Santiago, San Pedro y Juan, hermano de Santiago. A ellos se lo llevó el Señor a un monte alto. Y en ese monte alto muestra su gloria. Pero ya había anunciado la pasión y la muerte. Y muestra su gloria para fortalecerlos y animarlos. Porque después vendrán los momentos de lucha, de persecución, al igual que su maestro Jesús. Y todos los apóstoles, a excepción de San Juan, murieron martirizados. Juan no murió martirizado, pero es confesor de la fe. Tuvo las mismas persecuciones y los mismos sufrimientos. Ahora, la actitud positiva, no solamente en las cosas humanas, en las cosas humanas de la fe, en los momentos de lucha, en los momentos de dificultad, está en ¿qué? En hacer vida aquella voz que salió de la nube, aquella voz que nos dijo, ¿qué está escrito ahí? ¿Qué está escrito ahí? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La palabra de Dios, mis hermanos, si se nos resbala, aunque vengamos a misa, chispuercada, no somos nada de cristianos. Así como suena y no la adorno, que las cosas hay que decirlas directas para provocar reacción. El cristiano es aquel que escucha la palabra y la hace verdad. Si no, estamos peor que las bancas. Las bancas todo el tiempo están en misa, pero nunca cambian. Pero las bancas no razonan, en cambio nosotros sí. Y por eso nuestro pecado es mayor si no llevamos a la práctica la palabra. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El que escucha la palabra es aquel que vence las pruebas, es aquel que vence la tentación, es aquel que sabe de quién se ha fiado, del Señor que es fiel, del Señor que ha vencido el mal, que ha vencido el pecado y que ha vencido la muerte. Pero a nosotros el Señor nos avienta y nos empuja al mundo. Qué cómodo San Pedro cuando veía la gloria de Jesús, que era para animarlos a la lucha y a la perseverancia. Señor, qué bien se está aquí. ¿Por qué no hacemos 3 champas? Una para Moisés, a quien se le reveló la ley del amor y de la plenitud de Dios, y otra para Elías, el profeta de fuego. Plenitud de la ley y profetismo que se cumple en Jesucristo. Pero también nosotros por el bautismo participamos de Jesucristo. Nosotros por el bautismo somos consagrados a Dios. Las religiosas y yo sacerdote no somos los únicos consagrados.
Yo vivo mi consagración bautismal como sacerdote. Las religiosas viven su consagración bautismal como religiosas. No somos ni más ni menos. Somos el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que camina con la certeza y la seguridad que en Cristo se cumplen las promesas del reino de Dios. De ese reino de Dios que se abre camino violentamente en medio de este mundo. ¿Y por qué digo camino violentamente? No la violencia de las armas, porque hay tanta oposición al reino de santidad, al reino de justicia, al reino de solidaridad. Y nosotros los cristianos hemos de ser testigos de la transfiguración del Señor, trabajando en las cosas de la vida para que el reino de Jesucristo sea posible. Que la palabra nos ilumine y que la Eucaristía nos dé la fuerza para no quedarnos contemplando en champas el espectáculo, porque el cristiano no ve espectáculos. El cristiano ve acción de Dios en medio del mundo y colabora con la acción de Dios. Para mí, esta es la última misa que celebro en día domingo. El próximo domingo a las 10 de la mañana voy a entregar la parroquia y el Monseñor, nuestro obispo Ángel, dará posesión al padre Elder Pineda como nuevo párroco de Jocotán. Yo agradezco inmensamente al Señor estos 6 años y un poquito más que el Señor me ha permitido hacer camino juntamente con ustedes. El camino hacia el reino de Dios como comunidad parroquial. He sido tremendamente edificado, he recibido tanto testimonio de gente que no es mirona por el reino de los cielos, sino de gente que se mete a trabajar por el reino de Dios desde su propia realidad. Unos lo hacen como sacerdotes, gracias Padre Rogelio y los otros compañeros que han trabajado conmigo. Las hermanas lo hacen como religiosas, como laicos, catequistas, delegados de la palabra, ministros, coordinadores de grupo, pero tanta gente buena y honesta que desde su propia realidad está trabajando por el reino. Por eso considero yo que estos 6 años, que agradezco al Señor y agradezco a ustedes, han sido años de transfiguración, pero no hay transfiguración sin lucha. Y en la lucha se templa el cristiano, que no es un aguado, porque gente aguada hay tanta que arruina el mundo. Es decir, debemos tener el temple de Dios para seguir adelante. Tanto testimonio que he recibido del campesinado acá en Jocotán, tanto testimonio que he recibido de los chortís. Y por eso lo único que digo al Señor, a Él y a todos ustedes, aquellos que están escuchando y a ustedes que están presentes en esta misa, es Shaibesh, Shaibesh, Shaibesh. Gracias, gracias, gracias.